Y a partir de este 1 de junio comienza oficialmente la temporada de huracanes en el Atlántico, por lo que arranca un periodo de seguimiento y monitoreo de la actividad ciclónica en la zona tropical. Las autoridades de emergencias recuerdan a los residentes de las zonas costeras que deben prepararse y revisar sus kits de emergencia, rutas de evacuación y planes de recuperación tras las tormentas ante la posibilidad de la actividad por el fenómeno de El Niño. Así es, y si sobre este tan importante tema hay algunas esperanzas, pues los meteorólogos han previsto que la temporada esté en esta ocasión por debajo de lo que ha ocurrido en los últimos 8 años. Esto es súper interesante. Y bueno, de cualquier modo, no hay que perder la guardia porque hay que seguir tomando ciertas precauciones. Por supuesto. Y recordamos que una temporada normal de huracanes tiene aproximadamente 14 tormentas con nombre y 7 huracanes. ¿Será que este año tendremos menos? Vamos a conversarlo con Daniel Yargués, vocero de la Agencia Federal del Manejo de Emergencias de Estados Unidos, mejor conocida como FEMA. Bienvenido, Daniel. Hola, gracias por invitarnos. Gracias por estar aquí. Daniel, en teoría, como mencionábamos, esta temporada pinta mejor que años anteriores, pero quiero preguntarte, ¿qué significa que no esté tan peor? ¿Y qué tan confiables son esos pronósticos? Ustedes dijeron algo bien importante, no bajar la guardia. No importa lo que el pronóstico diga, hay que estar preparados, hay que tener un kit de emergencias, platicar con la familia. Los invito a que visiten listo.gov o que descarguen la aplicación de FEMA. No tiene que ser una tormenta de categoría mayor. Una tormenta tropical puede causar muchísimos daños. Y es por eso que hoy nosotros estamos aquí en Florida. Nos da mucho gusto estar con nuestros socios federales del Centro Nacional de Huracanes para anunciar el inicio de la temporada, pero también para crear conciencia de que tenemos que estar preparados. A ver, Daniel, como bien dices, no es que nos vamos a confiar, pero sí nos da un poquito de esperanza el ver estos pronósticos, sobre todo porque la tecnología cada día avanza más. Cuéntanos un poquito el detrás de estos pronósticos. ¿Cuánto tiempo se tardan en hacerlo? ¿Cuántas personas involucradas hay? ¿Cómo funciona? Es muy buena pregunta que a lo mejor yo no soy la mejor persona para responder porque nosotros en FEMA no somos meteorólogos, pero es por eso que trabajamos con esos socios federales como NOAA, el Servicio Nacional de Meteorólogos y el Centro de Huracanes, para que ellos tengan esta información, nos la puedan dar a nosotros. Los aviones cazahuracanes. Yo estaba con ellos en Houston un par de semanas y en New Orleans, y estos aviones van al ojo del huracán, dejan dispositivos para recaudar información que para nosotros en FEMA puede ser bien útil y decir, bueno, la tormenta aumentó su intensidad o cambió su trayectoria. Entonces, con esa información nosotros podemos preposicionar personal, preposicionar artículos para ayudar a las personas, pero es bien importante recalcar que una tormenta puede devastar una comunidad y estar preparados de verdad que es la llave. No se imaginan cuántas personas yo en mi carrera de FEMA, 15 años ya con la agencia, he encontrado y he platicado y me dicen, yo he vivido en esta casa por 30 años, nunca ha pasado nada. Y ese año, esa tormenta tropical, o las lluvias como las que tuvieron ustedes aquí en Miami hace un par de meses, son lluvias que pueden devastar una casa, un hogar. Entonces, la preparación es bien importante, sin alarmar a nadie, pero sí crear conciencia de que tenemos que estar preparados. Totalmente. Ahora, muchos creen que las muertes con estas tormentas son por las inundaciones, pero en la mayoría de los casos son otras las causas, ya sea la gente se muere electrocutada, en accidentes de vehículos, etcétera. ¿Cuáles son los peligros que la gente debe de tomar en cuenta? Fíjate que es buen punto porque hay muchos peligros antes, durante y después de que pase una tormenta. Uno de nuestros mensajes es, si tiene que salir, evacuar, desalojar, hágalo. Salga de esa área porque puede que haya peligro. Entonces, salir es importante. Regreso a la preparación, tener tus documentos que necesites documentos importantes, saber la ruta de evacuación, cómo vas a preparar tu casa para que a lo mejor no sufra tanto daño. Pero ya que pasó la tormenta, no regresar a esa casa o ese lugar donde vivimos hasta que no se nos lo indique por las autoridades locales. Entonces, de esta forma, estar preparados, tener un plan, saber dónde vamos a estar y siempre estar al tanto de las condiciones del tiempo y lo que nos piden las autoridades locales. Y Anneli, por tu experiencia, ¿qué es lo que más salva vidas? Obviamente la preparación, pero prepararnos más en qué sentido, ¿en qué más las familias se tienen que enfocar? Fíjate que también esa es una muy buena pregunta porque la preparación es importante, pero también escuchar esas indicaciones de las autoridades locales es importante porque imagínate que regresas a tu casa cuando no puedes regresar porque hay cuadrillas, porque hay cables caídos, porque hay inundaciones, puede que haya animales también en el agua. Entonces, estar al tanto de lo que está pasando con las autoridades locales,
con tus familiares es bien importante porque eso puede salvar nuestras vidas. Y la gente se desespera a veces, ¿no? Y quiere entrar y no importa que haya justo un cocodrilo o algo ahí, y ahí es donde pueden acabar con su vida. Es verdad, siempre tener esa paciencia y saber que vamos a poder regresar a casa cuando sea seguro. Importante lo que tú decías de estar al tanto de las autoridades. Muchas veces se pierde la electricidad, entonces se pierde también las señales de los teléfonos, entonces es difícil mantenerse en comunicación. Entonces, aquí la importancia de recalcar con los métodos más tradicionales de antaño, como de radio, para estar informados. ¿Qué otras recomendaciones tienes tú que deben de ser básicas para la gente, para que esté preparada? Ya, y fíjate que ustedes están tocando unos temas bien importantes porque el platicar, así como nosotros estamos teniendo esa conversación, es lo que nosotros queremos pedirle a las personas que lo hagan en casa. La pregunta que acabas de hacer tú, Eduardo, ¿qué pasa si no hay comunicaciones? Entonces, por eso platicar con la familia y decir, bueno, si no hay comunicaciones o no hay un teléfono celular, ¿dónde nos vamos a encontrar? ¿Dónde nos vamos a ver? Vamos a ir a casa del primo, del amigo, del compadre, de alguien. ¿Qué es lo que va a pasar? Y sí, regresar a esos tiempos donde a lo mejor tenemos que escuchar el radio, tener un cargador de celular en el auto también es una muy buena idea, pero poner estas preguntas en la mesa en nuestras casas es bien importante, porque entonces vamos a estar preparados y saber qué hacer con más certeza ante una emergencia. Ay, Daniel, pues no sabes cuánto te agradecemos que nos hayas acompañado esta noche y sobre todo estas recomendaciones tan valiosas que literalmente salvan vidas.